Haya Montaraces, este vídeo es un pequeño extra porque uno de los nuestros ha estado metido en las intríngulis de una edición de la colección Azul Mahón de Fides. En este caso, Enrique Sotomayor, un falangista caído en Rusia. Como toda la colección de Azul Mahón, pues son al final pues, antologías de textos, bueno, esas recopilaciones en las cuales Llopart y otros, ¿no? Pues tiran de hemeroteca en muchos casos, ¿no? Porque muchos son artículos aparecidos en un periódico aquí, en un cuaderno, en un boletín de la División Azul abajo, y bueno, pues se van creando estos libros interesantísimos para que no se pierda pues la memoria de esos falangistas que al final pues, siempre estamos con el triunvirato, ¿no? Subimos un poco al triunvirato, un poco Ruiz de Alda y poco más. Y en cambio, pues esa gran faena de fondo y de búsqueda que hacen desde Fides en la colección Azul Mahón, pues es como esto, que viene siendo una maravilla y sobre todo pues son cosas de que o se hacen ya o se acabarán perdiendo bueno, pues por desaparición de herederos o de gente pues, que se quedó esa documentación y sus herederos no tienen ningún interés. No es la primera ni la última vez que se rescatan in extremis archivos personales en mercadillos o cosas por el estilo. Bueno, ahí es interesante comentar, ¿no? Pues que el Montaraz Ángel ha estado, ahora nos comentará algo más, ha estado metido en la realización de este libro y es interesante también decir que en breve lo vamos a presentar, ¿no? En el concilio número 31, oficial y oficioso, pues que ha sido el ganador del premio que presentó Fides y bueno, pues su libro Los otros revolucionarios será editado a todo lujo pues, por la editorial. Sin más, le damos las buenas noches y que nos explique un poco el proyecto de este libro de la colección Azul Mahón que rescata la memoria de Enrique Sotomayor. Muy buenas noches, Ángel. Muy bien, buenas noches a todos. Pues aquí tengo el libro, ¿de acuerdo? Por aquí lo pongo en pantalla, ¿vale? El libro Enrique Sotomayor, un falangista caído en Rusia, es el número 10 ya, según veo aquí, de la colección Azul Mahón, y dedicada pues a la figura de Enrique Sotomayor, que hace poco, fijaos, lo puso, me parece que fue Juanma Cepeda en Facebook, que me lo pasaron, yo no tengo Facebook, pero me lo pasaron, una reseña biográfica sobre Enrique Sotomayor, y se definió al principio como el que podía haber sido el sucesor natural de José Antonio. Joder, una figura tan poco conocida, ¿no? Entonces, voy a hacer un breve repaso biográfico de Enrique y ya, bueno, pues comento un poquito, si queréis, el intríngulis, ¿no? Como habéis comentado, de lo que fue ya la realización del libro que tuvo tela, ¿no? Pero bueno, Enrique Sotomayor fue falangista de la vieja guardia en Madrid, con 15, 16 años, muy joven. Perteneció al SEU y a la primera línea y participó pues, en los combates, en la lucha universitaria, en la lucha callejera, conoció la represión policial de antes de la guerra, fue detenido y luego posteriormente ya, voy a condensarlo un poquito, pero posteriormente ya en la guerra, después de haber tenido que estar escondido, porque lo estaba buscando la autoridad republicana, en el norte, en Vizcaya, que era donde estaba afincada su familia. Posteriormente se incorpora a la bandera de la Falange de Marruecos y a las brigadas negras, no, perdón, a las flechas negras, dentro de la división Litorio, que eran regimientos mixtos de italianos, españoles, en muchos casos incluso alemanes y de otros países, pero fundamentalmente italianos y españoles. Entonces, pues, él ingresa en las flechas negras, hace toda la guerra y justo cuando termina la guerra se le elige para ser el secretario nacional del SEU. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, siendo secretario nacional del SEU, secretario nacional Enrique Sotomayor y jefe nacional José Miguel Guitarte, pues se hace cargo de la Secretaría General del SEU, repito, y le encarga a Franco, tiene una audiencia con Franco y tanto Franco como el general Muñoz Grandes, con quien se hablaba de tú a tú, pues le encarga la creación de un frente de juventudes. Ese frente de juventudes fue naturalmente el frente de juventudes que todos hemos conocido y en los que muchos, probablemente, no sé si algún Montaraz de por aquí, pero que muchas personas del área que hemos conocido de mayor edad,
pues pudieron militar en ese frente de juventud y que forma parte del imaginario colectivo de aquella época, ¿no? Entonces, su fundador fue, como digo, Enrique Sotomayor, una figura muy desconocida sobre la que hasta hace poco, bueno, realmente hasta que este libro ha salido, no se encontraba en internet más que una foto, además completamente difuminada, que parecía prácticamente una caricatura, y hay una reseña de Wikipedia y si acaso algún artículo en las profundidades de algún foro o una cosa así del estilo. Con este libro, que además tiene un gran volumen de documentación, pues se ha recopilado la documentación más importante que había publicada al principio y que luego posteriormente su familia nos ha dado, bueno, de mil amores, ¿no? Completamente, de mil amores, ¿no? Es como otras familias de otros personajes, incluso de esta misma colección Azul Mahón, que en el momento de hacer el libro, pues bueno, no se han opuesto, pero tampoco han colaborado. Eso Llopart lo explicaba bastante a la hora de presentar estos libros. En este caso, una familia encantadora, y bueno, y hemos tenido el honor y el privilegio de conocer a dos de sus hermanas, que bueno, son nonagenarias, como podréis imaginar, y todavía viven, y bueno, que nos comentaron pues todos los recuerdos entrañables de su hermano, que fue un falangista histórico tan importante y tan relevante en su momento. Entonces luego, posteriormente, después del SEU, dirigió aquí en Sevilla el diario Fe, que no confundir con el semanario Fe famoso de Matías Montero y de la época del SEU de Madrid, de preguerra y todo esto, ¿no? Sino el diario Fe, que fue un diario que se incautó aquí en Sevilla, eran los talleres del diario El Liberal, que para los sevillanos que nos estén escuchando estaban en la calle García de Vinuesa, muy cerquita de la avenida José Antonio y entre la avenida José Antonio y el Arenal y esa parte, pues en esa calle estaba el periódico El Liberal. Entonces las escuadras de Sevilla lo incautaron y crearon pues un órgano provincial que fuera el órgano de expresión de la Falange, como así fue. Entonces, pues se convierte en un órgano muy importante dentro de la prensa del partido y viene a dirigirlo aquí a Sevilla Enrique Sotomayor. Entonces, el primer contacto que yo tuve con su figura pues fue cuando Llopart me encargó, me dijo: oye, mira, tú que eres historiador, que has buceado en los archivos, que sabes manejarte en esas lides, pues a ver si puedes buscar por alguna parte a ver qué hay del paso de Enrique Sotomayor por Sevilla, dirigiendo el periódico a la edad de 20 años, por cierto, 21, a la edad de 21 años. Estamos hablando de unas edades precoces hasta a unos niveles increíbles. Estamos hablando de una persona, un chaval joven que murió con 22 años como divisionario en Rusia, pero que previamente había sido camisa vieja, había sido del SEU, había estado preso, había estado fichado, había pertenecido a la bandera de Marruecos y a las flechas negras, había hecho la guerra, había sido secretario general del SEU, había dirigido el diario Fe en Sevilla, se había sacado la carrera de Derecho en 1 año y medio. Esto no es broma, se había sacado la carrera de Derecho en 1 año y medio, o sea, era una persona súper dotada. Sus hermanas que le conocieron nos lo decían, era el más aventajado de los hermanos, una persona realmente de un cerebro brillante. Y bueno, y entonces después de una vida así, que condensa en 21 años en 22 años, perdón, que murió con 22 años, lo que varias vidas longevas actuales no serían capaces de condensar, pues bueno, eran merecedoras del libro. Yo me dirigí al Archivo Histórico Provincial, busqué el diario Fe, conseguí localizar el diario Fe después de una complicada y costosa búsqueda, y luego pues nada, el diario Fe venía directamente en tomos, ¿de acuerdo? Entonces conseguí localizar la horquilla temporal en la que Enrique Sotomayor fue el director, y bueno, no había muchas cosas firmadas, pero sí muchos editoriales y cosas que aludían a la presencia de Enrique en el periódico y al gran éxito que estaba teniendo este órgano de expresión nacional sindicalista. Entonces, claro, ya posteriormente, Juan Antonio Llopart de Ediciones Fides me comentó que Aquilino Duque, que supongo que todos aquí lo conocen, han escuchado hablar de él o incluso le han
le han leído, Aquilino Duque, Premio Nacional de Literatura y muy cercano a nuestros ambientes, pues tenía o tuvo una documentación de Enrique Sotomayor. Entonces, pues bueno, yo que soy sevillano y que Aquilino lo conocía de sobra, pues contacté con Aquilino, que falleció un par de semanas después, que hizo su último acto de servicio, y que al hablar con él y comentárselo, pues me dijo, mira, pues te voy a poner en contacto con la familia de Enrique Sotomayor y con dos hermanas suyas. Y digo, dos hermanas, serán sobrinas o serán, como pensando en una generación posterior, pero no, dos hermanas suyas, con 93 y 95 años, en un estado físico y mental admirable, realmente, o sea, una bendición. Y claro, pues hablamos con testigos directos de su vida y de su obra. Realmente ha sido lo más, yo diría que lo más edificante y lo más emotivo y lo más bonito de este libro, que ellas hayan podido ver pues este gran homenaje que se ha hecho a su hermano. Entonces, pues bueno, tuvimos acceso a toda la documentación que la familia había guardado con oro en paño, con muchísimo orgullo, pero también en la intimidad del hogar. Y bueno, todo aquello pues pudimos rescatarlo, y una documentación que, de no ser por la mediación de Aquilino Duque, pues no habría sido posible sacarlo. Entonces, bueno, Aquilino no pudo ver el libro porque para cuando salió ya había fallecido, pero sí que le guardaremos eterna gratitud por ello. Y entonces, pues nada, junto con toda la documentación que tenía Llopart, que sí que es cierto que no era nada inédito, porque nosotros sacamos cantidad de fotografías, de documentos, en fin, de cuadernos, de discursos manuscritos, ¿no? Y tal, sacamos las postales que mandó desde Rusia, hasta poco antes de morir, que cayó en la defensa de Posad, el 4 de diciembre del año 41, que realmente pues, fue una etapa que fue la inicial de la división, pero que fue una de las más sangrientas, que murió gente muy importante del SEU de preguerra, y Sotomayor era el mayor exponente. Y bueno, pues tuvimos en nuestras manos incluso las postales que mandaba él desde Alemania, desde Rusia, los abrazos que mandaba a todos, las descripciones que hacía de la guerra, bueno, una cantidad de cosas increíbles. Hemos podido añadir vamos, escaneado y tal, pero incluso hasta los sobres de las cartas con el sello del Feldpost alemán, o sea, tremendo. Una cantidad de documentación inédita, fotografías por un tubo, bueno, con Agustín Aznar, que como sabéis era la mano derecha de José Antonio, con gente de la vieja guardia allí en Rusia, bueno, una cantidad de material gráfico increíble. Más luego lo que, como digo, había ido recopilando Llopart con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con muchas horas de investigación, con muchas horas de archivo y de hemeroteca, de artículos que habían ido saliendo de Enrique Sotomayor en distintas publicaciones, incluso con artículos que sacamos en claro dónde estaban por cartas de las que la familia nos dio, que eran artículos que no teníamos, pero que luego se mencionaban y que luego al acudir a la hemeroteca de esas revistas se encontraban. Realmente ha tenido una elaboración ardua, y difícil, porque bueno, el tiempo además que supuso no fue pequeño. Entonces, pues todo ello, para que quede inmortalizado, pues queda en este libro, que como veis es un volumen de una cierta importancia, y que ha sido, pues, aparte de una satisfacción personal, pienso que un hueco que había que llenar. Y una deuda histórica incluso que España o quienes tenemos su concepto, pues teníamos que hacerle, ¿no? a su familia. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna preguntita. Por aquí mi particular aportación a esta contramemoria histórica, y sobre todo pues a rescatar la vida y obra de personajes tan importantes y tan opacos y tan poco conocidos. De manera que yo pues os animo a comprar el libro, os aseguro que merece la pena, aunque quizás se tienda siempre a leer sobre temas más globales o sobre periodos históricos más largos y tal. Y bueno, una monografía de un solo personaje, pues bueno, tiene que llamar mucho quizás la atención del personaje, ¿no? Pero bueno, pienso que si no nos llama la atención
un joven de 22 años que cayó muerto, caído en Rusia como divisionario luchando por esa Europa, y que cayó además rescatando a Enrique Ruiz Bernacchi, un camarada suyo, de los cuales fueron 3 hermanos Ruiz Bernacchi, y cayeron 2 allí, el tercero lo mandaron para casa, que dio su vida por auxiliar a un camarada, que participó en hechos de guerra notabilísimos, que murió propuesto para la Cruz de Hierro, que fundó el Frente de Juventudes, que dirigió un diario con 21 años, que fue el secretario general del SEU, que si no nos llama la atención una figura así, casi que no nos va a resultar interesante a nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a adquirirlo, lo tenéis en la web de Fides, y como ya venimos diciendo en muchas ocasiones, pues seguir contribuyendo a que todos estos ejemplos, que realmente el mundo actual en ruinas va a tener que pasar por nuestros brazos, pues que estos ejemplos sean quienes los inspiren. Así que nada, muchas gracias. Cualquier pregunta, duda, cuestión, comentario que queráis hacer, pues estoy a vuestra disposición. Yo tengo una reflexión que, vale, yo no espero nada del Container del 78. Container 78 no puedo esperar nada bueno. Pero que... perdona. Container del 78. Ah, sí. Pero que de todas, o sea, yo lo que no entiendo es que no solo de Jazz Sotomayor, sino de otros muchos personajes de nuestra historia reciente hayan caído en el olvido y tengamos que estar ahora buscando en catacumbas documentación de ellos, que no se haya hecho durante 40 años. Es que esto... Sí, totalmente. Es la opacidad es una opacidad que podemos echarle la culpa a las actuales leyes de memoria histórica y tal igual, pero bueno, oiga, que hay leyes de memoria histórica y que aquí está este libro. De modo que también tenemos nosotros que reflexionar un poquito de por qué esto, por qué esta documentación, por qué estas vidas, por qué estas obras, por qué estas vidas heroicas no han salido antes, ¿no? Tendremos que hacer una crítica en retrospectiva, yo creo. Entonces, bueno, el hecho de que por lo menos ahora una generación tan tardía y que ha conocido de refilón, como ha sido en nuestro caso, a testigos de aquella época, pues bueno, lo saque, es la señal de que se puede hacer. Entonces, yo creo que la mayor autocrítica consiste en ponerse manos a la obra. Yo así lo animo a todo el mundo. Tiene que gustarle a uno meterse en esas complicaciones. Muchas veces nos gusta tanto, pero hay un compromiso, ¿no? Un compromiso en hacerlo y en sacar esta historia, que al final los trabajos más tediosos y las investigaciones más abruptas pues se hacen nada, ¿no? Y las horas de archivo, y que realmente no nos estamos yendo a la guerra a que nos peguen un tiro en Posad, que lo único que tenemos que hacer, que es lo que le pasó a él, que no nos estamos jugando el pellejo ni vamos a salir aquí con ningún moratón, que se trata de escribir libros, de recopilar información, de visitar los archivos, de familiarizarse con las fuentes, que en todas las trincheras se puede luchar, que esta época es especialmente propicia para ello y que realmente cuesta mucho, pero a la vez cuesta muy poco. Yo comento que durante 40 años no había nadie del nivel de Sotomayor y otros. Por tanto, totalmente. Los primeros interesados en olvidarlos eran los que estaban en su lugar, porque así ellos, medianías, se revalorizaban. Sí, totalmente. Este es el primer y triste tema que nos podemos encontrar. Por eso hay que felicitarte no solo por el interés de estudiar, no solo por el interés de investigar, sino por además el interés de publicar y presentarte a un premio, y que además lo hayas ganado. Pues muchas gracias. O sea, es así, cualquier vida heroica actual no le llega a la suela de los zapatos a vidas como las de Enrique Sotomayor, ni por edad, ni por actos, ni por legado, ni por obras, ni por nivel de entrega, ni por nivel de nada, absolutamente nada. Y en concreto, Sotomayor, hay una frase que aquí he puesto, y es que por su cargo en un momento determinado se dieron cuenta que, claro, se habían presentado voluntarios todos para ir a la División Azul, por tanto tenían que empezar a repatriar a alguno,
porque si no, no había mandos aquí para el SEU ni para nada. Y él pues se niega y se sigue jugando la vida porque tenía esta mentalidad, 21, 22 años, de que en España o eres medalla militar individual o no eres nada. Y es una frase de él que, por desgracia, pues al poco tiempo no la tuvo ni póstuma. Sí. Pues sí, desde luego. Yo tengo una pregunta. Sí. Juventudes en pie de paz, que es el libro que se saca cuando la Biblioteca del Centenario, ¿lo habéis tenido en cuenta en este recopilatorio? ¿Ese libro es un libro, digámosle, solo biográfico escrito por una tercera persona? Lo digo, entre otras cosas, porque lo tengo igual que toda esa colección, pero no lo he leído. Sí, correcto. El de Juventudes en pie de paz lo sacó la plataforma 2003, creo que fue, ¿no? Sí, para lo que fue la edición del Centenario. Y entonces ese libro era una recopilación de artículos de prensa que eran los artículos más conocidos, ¿no? Y que se condensaron ahí, y artículos y discursos, de todo, de mítines del SEU y tal. Y entonces eso la plataforma 2003 lo condensó en esa publicación. Entonces eso, por supuesto, se ha tenido en cuenta y está íntegramente incluido aquí. O sea, aquí está Juventudes en pie de paz y luego todo lo inédito, que es el grueso del libro, que es lo que se ha añadido. O sea, que sí, se ha tenido en cuenta. En un principio realmente fue la parte central del libro, porque Ediciones Fides se lo planteó como, oye, vamos a juntar lo que ya hay publicado de Enrique Sotomayor, lo que hay más localizable, y luego si conseguimos meter, en fin, 4, 5, 6 o 7 o 10 artículos más, hacemos el libro. Si no conseguimos una cantidad suficiente de documentación como para que salga un volumen considerable o un poquito diferente, pues no lo hacemos, ¿no? En esa aventura fue en la que se embarcaron. Y tanto fue así que ha salido pues, un gran volumen. Vamos, yo lo recomiendo porque aparte es un personaje que marca. A mí me ha marcado por motivos diferentes, porque está muy cerca de su familia, está muy cerca de sus hermanas, está muy cerca de esos recuerdos, de esas anécdotas, está muy cerca de sus objetos personales, vamos, de sus gafas y de sus bolígrafos y de sus cuadernos y de sus discursos y de su todo, ¿no? Y de sus cartas desde Rusia. O sea, que realmente el pozo y la energía que tiene eso no es comparable. Pero realmente mucha gente también que se lo ha leído me ha comentado lo mismo, que es un personaje que le ha marcado mucho y que le ha impactado especialmente. Algo tendrá. O sea, que yo lo recomiendo vivamente, incluso por encima de monográficos sobre otros autores, sobre otros personajes que a lo mejor de entrada pueden ser más impactantes o más conocidos. ¿Tú crees personalmente que el Frente de la Juventud que él, digamos, diseña y proyecta es el que luego se tuvo, o se tuvo una versión recortada, light y un poco despolitizada en comparación, y ya lo hablemos luego de la OGE, pero sí, a la que él proyecta? Yo lo que iba a comentar es eso, que yo creo que la despolitización más grande viene ya cuando el Frente de Juventudes pasa a ser la OGE y existe esa conversión. Yo no sé hasta qué punto, o no me atrevo a decir fue la idea tal que él tuvo y todo, ¿no? Pero sí que es verdad que en muchas cosas fue bastante diferente. Fue bastante diferente porque él tuvo una idea de la articulación de la juventud, no diré más integradora, porque porque el Frente de Juventudes fue completamente integrador, pero sí que mucho más totalitaria. Mucho más totalitaria en una connotación, repito, una connotación positiva, más totalitaria en una connotación positiva y mucho más político, ¿de acuerdo? Y mucho más, con una importancia mayor en los órganos como órgano rector de la nación, ¿no? O con unas potestades que quizá luego no tuvo. Él, para diseñar el Frente de Juventudes, pues se desplaza ¿a dónde? Tachán, sorpresa, pues se traslada a Alemania. De hecho, en las cartas a su familia, antes de la División Azul y de que haya estallado la guerra en el 41, en verano del 41 en Rusia y tal, él ya escribe a su familia desde Berlín, cartas desde Berlín, lo podréis ver en el libro, y escribe desde Berlín hablando de que está allí con el general y que está allí con fulano y con mengano y que están viendo
a tal o a cual, y eso, entonces él se basa en el proyecto alemán y en los modelos europeos que existían. Entonces, pues claro, no fue lo que él diseñó, pero bueno, yo creo que un poco como todo después del año 45, se mantuvo la cáscara de muchas cosas, el sentido profundo y el significado de muchas cosas, pero claro, al final la sociedad y el mundo sobre el que eso se tenía que plasmar, pues era otro. Y de acuerdo, y nada, y ya lo único para terminar, pues apoyar estos proyectos editoriales, ¿no? En concreto la colección Azul Mahón de Ediciones Fides, que emprendió hace ya tiempo la titánica tarea de recuperar, pues, toda la riqueza histórica y en sus personajes y en sus materiales que tuvo el nacionalsindicalismo, sobre sus personajes más olvidados o más denostados por distintos motivos. Creo que es una labor fundamental y bueno, pues la única forma de que esto siga funcionando es comprar el libro, así que además de por todos los motivos que ya os he comentado, pues lo recomiendo vivamente debido a que es necesario para el sostenimiento de la editorial. Así que nada, después de este párrafo publicitario, pues nada, pues simplemente daros las gracias y animaros a que sigáis leyendo. A tu párrafo le añadimos, como ya cada vez que veo al alma mater de Ediciones Fides, tiene que hacer una colección Azul Mahón de los escritos y las glosas de Eugenio Dors en prensa falangista. Es una locura encontrar eso, pero coño, a él le encantan los retos. Pero eso sería cojonudo. O sea, sí. Porque lo de antes está casi todo. Porque claro, sí. Alan y tal tiene su rollito, y en el ABC que está todo digitalizado. Pero lo de la prensa falangista es muy interesante. También es verdad, una locura. Sí, hay un, ahora que lo has dicho tú así como asignatura pendiente, ¿no? O como propuesta. Y hay un personaje que, en fin, está bastante olvidado también, que es Ángel María Pascual, que tuvo un papel muy importante en la redacción del primer Arriba, en Pamplona, junto con Rafael García Serrano, y que Ángel María Pascual, además de periodista y de falangista, pues fue un articulista de primera categoría y sobre todo también en la revista Jerarquía que dirigía Fermín Izurdiaga y en medios importantes, Vértice, Escorial. Eso sería bastante interesante. Y luego ya otra, que ya que estamos con las propuestas, lo que pasa es que eso ya sería cuestión de meterse, no sé si en derechos de autor o qué, porque es un personaje bastante famoso que es Gonzalo Torrente Ballester. Gonzalo Torrente Ballester, que pasó a la fama pues ya en los años 70, 80 del siglo pasado, que recibió premios a punta pala, entre ellos El Príncipe de Asturias, ¿no? Que escribió pues, como la trilogía de Los Gozos y las Sombras, que fue llevada al cine, la saga Fuga de JB, que lo entrevistó Soler Serrano en el famoso programa Fondo, y Sánchez Dragó, y tantos y tantos y tantos. Uno de los mejores prosistas del siglo XX español, fue falangista, por supuesto, y también pues, ¿no? Pues de los que fundó la revista Escorial, que participó en la revista Vértice, en la revista Jerarquía, que perteneció a todo el grupo de los intelectuales como con Eugenio Montes y con Dionisio Ridruejo y con todos estos, y que es que realmente hemos tenido, por así decirlo, en nuestras filas a los mejores, o sea, hemos tenido a la gente más destacada, pero bueno, ¿quién se preocupa de meterse a recopilar a Gonzalo Torrente Ballester en la prensa falangista? Pues bueno, también yo lo añado a la propuesta tuya de Eugenio Dors. Por pedir que no quede y que Llopar haga lo que le da la gana o lo que buenamente pueda. Obviamente. Sí, no, él es al único al que no se le puede achacar que no hace cosas, ¿no? Pero bueno, digo así como lanzo la pregunta al aire, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Porque realmente la editorial está completamente abierta a colaboradores, es decir, uno va con un proyecto, lo propone, oye, yo me quiero hacer cargo de sacar los escritos de Eugenio Dors, de Torrente Ballester, de Ángel María Pascual o de quien sea, para la colección Azul Mahón o para la colección que sea, ¿no? Pues
realmente yo lo propongo a la audiencia, ¿no? El hecho de que esto es un grupo literario, pues debería servir precisamente para que nos metiéramos en este tipo de empresas. Esta moda de las cosas cortas, ¿no? A este tipo de microvídeos y micropresentaciones se llama one shot, o los cortos. Pues nada, aquí tenemos un corto más de la Acción Literaria de Udelain. Ya sabéis, el que no esté en la trinchera de la cultura, la verdad y la tradición, está en la de enfrente, que todos sabemos cuál es, la de todo el mundo. Muy buenas noches.